Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este programa de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de la despenalización del aborto en Colombia, después de darse a conocer esa sentencia por parte de la Corte Constitucional. Y es que en días pasados ya habíamos hablado sobre el aborto antes de que se conociera esta noticia, las implicaciones en materia de salud cuando se hace un aborto no seguro, las implicaciones en materia de salud ahora que está despenalizado el aborto en nuestro país. Esos son los pormenores y los detalles que hoy, como siempre, vamos a compartir con una especialista quien nos va a dar un panorama, digamos, con argumentos científicos sobre lo que significa esta sentencia, cuáles son las razones de ser, por qué el tema ha suscitado tanta polémica, más allá de las tradiciones o más allá incluso de lo religioso. Vamos a hablar de lo que implica en materia de salud. Así que bienvenidos a este programa. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en donde el aborto es libre y legal. El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Después de esto, se conservan las causales establecidas desde 2006 en la ley colombiana. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, esta situación debe ser certificada por el médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, esta situación debe ser certificada por el médico. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Ante esta decisión, la Corte pidió al Congreso y al Gobierno Nacional que se diseñe e implemente una política pública integral donde se proteja a las mujeres gestantes y se legisle sobre las opciones que tienen durante y después del embarazo. Esta política pública también debe ir encaminada a eliminar los obstáculos para la interrupción voluntaria del embarazo y el desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva. Y como lo anunciábamos, tenemos a nuestra experta especialista invitada para aclarar un poco este panorama y dejarnos ir más bien por la información veraz, una información concreta, una información argumentada y no por esos mitos que se empiezan a conocer alrededor de esta decisión. Es por eso que saludo a esta hora a la doctora Laura Gil. Ella es médica ginecobstetra, vocera de Causa Justa, ganadora además del premio Figo por su compromiso de aporte a la defensa de los derechos de las mujeres. Doctora, nuevamente nos encontramos y muchas gracias. Hola Paola, muchas gracias por este espacio para poder explicar tantas dudas y tantas preguntas que han surgido después de la decisión de la Corte. Perfecto, y tengo en mis manos, doctora, la sentencia C-05522 de 2022 para que podamos entender casi que una a una las palabras que componen este texto y cuáles son las repercusiones para hoy, para mañana y para el futuro también de las mujeres. Dice así: la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando esta conducta se practique. Punto. Vamos ahí. ¿Qué significa esto? Significa entonces que va a empezar a haber un registro de los abortos practicados, abortos seguros. ¿Se va a eliminar con esto el aborto no seguro, los abortos clandestinos? Esto significa que si una mujer decide interrumpir su embarazo hoy en día, porque siente que es un embarazo no deseado, porque está segura de que no puede continuar y de que es su opción, lo ha decidido, esto ya no es un delito, es decir, ya no la estamos amenazando con la amenaza de cárcel y de denuncia y puede acercarse a un servicio de salud y hacerlo con los mejores estándares de salud. No le estamos diciendo, bueno, si usted está embarazada y quiere abortar, pues como no es legal, váyase a un sitio inseguro, porque aquí más que la clandestinidad el problema es la inseguridad y no nos importa lo que pase con su vida. Esto cambió, ahora las mujeres entienden que tienen que entender que esto es un servicio de salud y que pueden acercarse al sistema de salud para obtener la mejor atención posible. Doctora, esta decisión entonces implica que de ahora en adelante en Colombia va a haber un modelo, un protocolo, una manera de hacer este tipo de tratamiento, si se puede llamar así, o de procedimiento como debería ser.
protocolo ya existía, Paola, y te diría que el derecho también ya existía. ¿Por qué? Porque desde el año 2006 venimos implementando estas atenciones en todas las EPS, en todos los hospitales. Existe la obligación de brindar los servicios de aborto bajo las causales que se establecieron en el 2006. Y estas no eran unas causales estrechas, eran unas causales muy amplias. Es decir, todos sabemos hoy en día que la maternidad forzada representa un riesgo para la salud de las mujeres, para la salud social, la salud mental, incluso la salud física. Y por eso esto ya está implementado, es decir, ya tenemos protocolos, tenemos guías de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un protocolo muy claro del Ministerio estableciendo cuáles son los procedimientos correctos que se deben aplicar en estos momentos y cuáles son las reglas para aplicar esos procedimientos y que sea una atención de calidad y oportuna. Entonces, esto no es algo nuevo, de hecho es un derecho que ya existía, la diferencia es que ahora la mujer no tiene que pasar por un filtro de la opinión de otra persona, sino que esta nueva legislación en el Estado le dice, creemos que tiene razones poderosas, sabemos que siempre un embarazo no deseado va a poner en riesgo su bienestar y por eso estamos reconociendo esa ciudadanía plena y esa capacidad de decisión y le estamos abriendo la puerta al sistema de salud. Listo, entonces el protocolo ya existe para hablar de un procedimiento libre y legal. Hasta ahí vamos claros. Continuamos entonces con la sentencia para irla resolviendo. Entonces, que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana número 24 de gestación. Y ahí es cuando empieza otro de los temas polémicos respecto a esta sentencia, porque muchos están diciendo, ¿cómo así? Hasta los 6 meses las mujeres van a esperar a los 6 meses de embarazo, a los 6 meses han nacido niños. Es esa patica tan complicada que no es que esperen hasta los 6 meses, es un límite. Hablemos de ese número de las 24 semanas. Parece lo más importante porque es lo que más ha suscitado dudas e incomodidad. Y para mí es claro que ese límite era, dejar un límite amplio, porque es el límite más amplio en Latinoamérica, no es el más amplio en América completa, pero en Latinoamérica sí, era importante, y yo lo entiendo desde un punto de vista médico. ¿Por qué? Porque la mayoría de abortos que se solicitan en el primer trimestre, o sea, antes de las 12 semanas, el 90% de las mujeres descubren su embarazo y toman una decisión si van a abortar antes de las 12 semanas. Unas pocas lo hacen después de las 12 semanas y solo un 2% lo hace después de las 20 semanas. Estos son excepcionales, son situaciones muy excepcionales y muy ominosas, diría yo, porque las mujeres que enfrentan estas decisiones, como tú dices, no es que lleven 6 meses sentadas en la casa esperando a ver si abortan, no, han pasado por situaciones muy difíciles, muchas se dan cuenta muy tarde del embarazo, muchas llevan caminando desde su pueblo buscando quien las atienda semanas, muchas llevan pidiendo la atención desde una semana menor y llegan a la semana 20 con remisiones y con negativas, incluso hasta con maltratos. Entonces, a mí me ha parecido un poco triste cómo se ha estigmatizado y cómo se ha invisibilizado la mujer cuando hablamos del aborto, como lo dicen, a las 24 semanas. Sin embargo, no estamos pensando en de qué mujer estamos hablando. Los estudios demuestran cómo son las mujeres más jóvenes, las menos educadas, las más pobres, las que han pasado por situaciones de violencia más difíciles, por ejemplo, las que son víctimas de trata. Y estas mujeres son las que terminan llegando al sistema de salud en esas edades gestacionales. No es que ya se hayan tomado la decisión libremente en ese momento de decir, bueno, ya no quiero estar embarazada, como lo han retratado de forma frívola e irrespetuosa para las mujeres. Estas son mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles. Sí. Entonces, antes les decíamos, quiere abortar a las 23 semanas, sabemos que igual va a abortar, porque esa es una decisión tomada, y le estamos diciendo, vaya y hágalo de manera insegura. Ahora le estamos diciendo, no, mejor venga, queremos que no se muera con un aborto inseguro a esa edad gestacional, porque además esos son los abortos inseguros que más se complican y que más matan a las mujeres, los que suceden en edades gestacionales más arriba de las 12 semanas. Venga al sistema de salud y la atendemos. Es más, antes les decíamos, vaya, hágaselo clandestino e inseguro, y si se complica, ni siquiera se molesten en venir, porque si viene, la vamos a denunciar y la vamos a meter a la cárcel porque esto es un delito. Ahora le estamos diciendo, no, venga, por favor, venga a tiempo si tiene una complicación. Venga, atiéndase con nosotros, no queremos que se muera, nos importa su vida y su salud. Y ahí, doctora, es cuando hay que hablar de las implicaciones del sistema de salud en materia de atención oportuna, temprana y de calidad. De ese tema hablamos después de la pausa.
más de 800 personas procesadas por el delito de aborto y más de 30 personas condenadas por esta tipología. Si esas personas están procesadas o investigadas por la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 24 semanas, debe revocarse la condena o debe cesarse de inmediato la investigación. Esto tiene efectos inmediatos. Si una persona está siendo procesada o ha sido condenada por un delito que desaparece de la legislación porque lo derogó el propio Congreso o la Corte Constitucional, pues esos procesos deben cesar y si está cumpliendo la condena, debe anularse la condena y quedar en libertad. Pues uno esperaría que, dado que ya se conoce el fallo, que ha sido ampliamente divulgado, aquellos fiscales que estén investigando personas que cometieron una interrupción voluntaria del embarazo en las 24 primeras semanas, pues de motu propio, de oficio, deben dar por terminada la investigación. No hay como tal un recurso de apelación, lo que se hace es un recurso de nulidad, es decir, la decisión que tomó la Corte en esa sentencia y respeta los trámites propios de la Corte o alguna formalidad. Ese es el único recurso que cabe. La Corte Constitucional en los 30 años de existencia no ha concedido muchas nulidades, no es algo frecuente, pero existe el recurso de pedir la anulación de la sentencia. Pues ahí teníamos también la visión del abogado penalista Francisco Bernate. Seguimos con nuestra invitada. Ella es médica ginecobstetra, ella es vocera de Causa Justa, ganadora del Premio Figo por su compromiso de aporte a la defensa de los derechos de las mujeres, la doctora Laura Gil. Doctora, y con esta introducción que teníamos, digamos, de la parte penalista con el abogado, volvemos al tema del sistema de salud y de ese compromiso entonces por parte del sistema de salud de ofrecer una atención adecuada y oportuna. Entonces, cuando ya ellos dicen, ok, estamos listos para la despenalización del aborto, es decir, que ya el papel ni del médico ni de la enfermera es hacer una denuncia. Nunca lo fue realmente. Las denuncias que se hacían de las mujeres que llegaban en situación de aborto y que se presumía que era un aborto inducido e ilegal, tenían derecho a que se les respetara la confidencialidad. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos un principio ético básico y es respetar el secreto médico y actuar con beneficencia, es decir, que todas nuestras acciones beneficien a nuestros pacientes, y denunciar a una paciente no la beneficia nunca, no le estamos haciendo ningún bien. Sí, doctora. Entonces, sí, la escucho. Pues entonces hoy en día, pues con mucha menos razón, porque ya ni siquiera existe ese delito, hay por qué denunciar. O sea, desde antes por razones éticas no había esa obligación, ni siquiera esa indicación, pero hoy en día mucho menos. Claro, y cuando hay que volver, porque no me gustaría, doctora, que dejáramos el tema de las 24 semanas, que realmente es lo que ha causado, digamos, más polémica después de esta sentencia. Ese número de semanas también lo mencionamos por la atención demorada a la cual de pronto tienen ese acceso limitado a algunas personas. Es decir, también la Corte dijo o probablemente pensó que si una decisión tomada se podía demorar justamente para optar por un aborto, probablemente el acceso a la CPS y probablemente las autorizaciones que suscite este procedimiento impliquen que se va alargando el momento de hacer la práctica del aborto. Pues mira, yo creo que la Corte es muy consciente de que esto sucede. La Corte no solo hizo la sentencia de 2006, sino que después tuvo que emitir 23 sentencias más para aclarar cómo se debía garantizar el derecho, para que nosotros los médicos y las médicas entendiéramos que esto era un derecho fundamental y que tenía que prestarse con oportunidad. ¿Por qué? Porque veían casos de negaciones y de dilaciones que hacían que la edad gestacional avanzara, y si bien no teníamos un límite de edad gestacional bajo las causales, pues muchas veces es casi posible encontrar un servicio por encima de las 24 semanas. Son muy pocos los centros que prestan estos servicios y ya hoy en día son centros de referencia que la gente sabe que ahí puede acudir a solicitar estos servicios. Entonces la Corte estableció una norma que dice que las mujeres tienen que ser atendidas en un lapso de 5 días después de que solicitan el servicio. Esto muchas veces hacen todo lo posible por cumplirlo, pero en muchas ocasiones no se cumple. Y imagínate, es un servicio en el que pues, todo el mundo tiene una opinión personal y eso es válido. Sin embargo,
es muy susceptible de ser obstaculizado precisamente por personas que pueden separar tu opinión personal y tu opinión, digamos, religiosa y moral de sus deberes éticos y profesionales de cuidar de la salud de las mujeres. Entonces, imagínate, esto abre una puerta para que a la mujer la empiecen a remitir, la empiecen a demorar hasta que traspase el límite. Y muchas veces a estas mujeres les pasó eso, incluso cuando no había límites en la legislación que era con la sentencia del año 2006. Imagínate si no puede pasar ahora. Por eso, desde Causa Justa, lo que estábamos proponiendo era que no fuera delito, que se regularan las semanas. Sí, se podía poner la misma regulación de 24 semanas, pero desde la regulación de salud, es decir, desde el Ministerio de Salud, no desde una ley penal, no desde la amenaza de la cárcel. Claro, y a propósito de esa inquietud respecto a la regulación, también la Corte hizo un pedido al Congreso y al Gobierno Nacional respecto a la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva de todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras medidas también que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. Es decir, que distinto a lo que piensan también muchos, esto no va a ser una práctica anticonceptiva. Y con eso quiero que quedemos este tema aquí, lo dejemos en una pausita para respirar y para continuar después. Ya seguimos, doctora. ¿Y por qué entonces con esta despenalización del aborto, el aborto no resulta ser una opción anticonceptiva? Continuamos con nuestra invitada, ella es Laura Gil, es médico ginecobstetra, y para ella la pregunta, porque resulta que muchas personas creen que la ley de pronto es para las niñas que tienen, digamos, algún poder económico y la posibilidad de acceder a la educación, y que les resultaría entonces muy sencillo el aborto como una opción para deshacerse, entre comillas, muy entre comillas, de una situación a la cual no quieren enfrentarse. Porque entonces, según ese pedido, ojo, no recomendación de la Corte al Congreso, pedido explícito de la Corte al Congreso y al Gobierno Nacional, todo ese programa de educación, todo ese reconocimiento y acompañamiento a las madres, todas esas opciones de adopción, ¿cómo se va a dar realmente, doctora, en la práctica si estamos hablando de que la ley sobre todo es para mujeres vulnerables? De acuerdo, Paola. Yo quiero hacer una aclaración primero, y es que ese exhorto de la Corte Constitucional no limita la aplicación inmediata de esa decisión. Es decir, el Congreso puede regular, el Ministerio de Salud puede regular, tiene que hacerlo en algún momento, no lo ha hecho por un buen tiempo, que se lo ha estado pidiendo la Corte desde hace rato, vamos a ver qué pasa, pero esto no quiere decir que el día de hoy una mujer que desee interrumpir su embarazo no pueda ir a la EPS y pedirlo. ¿Y bajo qué protocolos? Bajo las que ya existen, que te mencioné, el Ministerio de Salud, porque los tenemos y tenemos las rutas ya establecidas para cada IPS y cada EPS. Entonces, yo he recibido con mucho agobio todas esas críticas y esas cosas que han dicho de que las mujeres ahora van a usarlo como un método anticonceptivo. Y yo lo veo casi como un comentario misógino. Eso es pretender que una mujer no sabe la diferencia entre el uso de un anticonceptivo y el someterse a un aborto. Es pretender que es igual de fácil. Es pretender que la mujer se embaraza pues para abortar. Nadie quiere abortar, aquí nadie está promoviendo el aborto, aquí estamos promoviendo que una vez sea un embarazo no deseado, la mujer tenga opciones, tenga la opción de la adopción, tenga la opción de la aceptación del embarazo, pero también tenga la opción de que no sea obligada a maternar y pueda tener su aborto. Entonces es una cosa muy importante. Y es que esta acumulación y el haber sacado el delito del Código Penal permite que todas las mujeres reciban una atención integral. ¿Esto qué significa? Que van a recibir asesoría psicológica, asesoría en opciones, como ya lo mencioné, las opciones frente al embarazo no deseado, y asesoría anticonceptiva. Hay unas cifras muy importantes, y es que cuando brindamos aborto seguro y las mujeres pueden consultar y reciben una atención integral, lo que logramos
corto, mediano y largo plazo es evitar nuevos embarazos no deseados y evitar nuevos abortos. Entonces, por eso en los países que han pasado por este proceso, lo que se empieza a ver es una disminución de la tasa de aborto y un aumento de los métodos anticonceptivos más efectivos. Y así es como lo tenemos que ver. Yo creo que todos queremos menos abortos, o sea, que las mujeres tengan que sufrir menos. No queremos estigmatizarlas y precisamente brindarles una atención integral bajo las nuevas condiciones en el sistema de salud nos va a permitir llegar a eso, a que las mujeres usen los métodos anticonceptivos y no tengan que someterse al aborto si no es lo que están buscando, que es en general la mayoría. Doctora, y mencionaba algo muy importante respecto a lo que implica para una mujer en materia no solo física, sino también psicológica, enfrentarse a un aborto. Solo la toma de decisión, solo el hecho de pensar en un aborto ya implica demasiada situación emocional para querer acceder a un procedimiento, pero muchos se han centrado en eso, en ese procedimiento físico, en lo que implica la muerte de un bebé a las 24 semanas de gestación. Y hablemos un poco de ese procedimiento, cómo se da un aborto, qué tan complicado es un aborto y por qué justamente los abortos clandestinos han resultado en un número de muertes impresionante para las mujeres. Perfecto, mira, los protocolos dicen cuáles son las técnicas que se deben utilizar en cada edad gestacional. Y yo aquí quiero partir de una premisa y es, he escuchado mucho en estos días, no, es que ahora solo importan los derechos de la mujer y dónde están los derechos del niño. Entonces, partamos de una cosa y es que las mujeres que toman decisiones de abortar en estas edades gestacionales saben perfectamente los derechos de un niño y precisamente por eso es que toman esta decisión, porque saben la diferencia entre la vida fetal y la vida de un niño y saben que le quieren garantizar lo mejor a un posible niño y si no es posible, prefieren interrumpir su embarazo. ¿Qué pasa? Que sí existen unas técnicas de aborto, unas técnicas que no son crueles, es decir, no es como lo están dibujando y lo están haciendo ver, que además me parecen mensajes de odio, sobre todo para las mujeres que han tenido que enfrentar esta situación. Eso no es cierto, eso que queman al feto, que lo desmembran. Existen unas técnicas indicadas para realizar estos procedimientos de manera segura. ¿Qué pasa cuando está criminalizado y cuando aceptamos el aborto inseguro? Que todos esos escenarios horribles que pintan del desmembramiento, de las quemaduras, de todo eso, sí suceden, porque esas no son técnicas que estén protocolizadas, sino técnicas que utilizan las personas que no están capacitadas. Por el contrario, cuando se acercan al sistema de salud están recibiendo las técnicas con los medicamentos y los procedimientos indicados para que sea seguro y para que además se reconozca ese derecho de la mujer a que ella no quiere llevar a un niño a sufrir y por eso decide terminar una vida fetal. Y sus razones son tan poderosas que lo hace incluso sabiendo en qué etapa de formación está esa vida fetal. Imagínate, es mucho más difícil tomar la decisión y tiene que haber razones mucho más poderosas para que tome esa decisión en ese momento que cuando está iniciando el embarazo. Pues doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este panorama sobre lo que realmente dice la sentencia C-055-22 de 2022 de parte de la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en Colombia. Un panorama importante desde el punto de vista de salud, pero no solo salud física, también salud mental para las mujeres. Doctora, gracias. Pregunta rápida para finalizar ya el programa. ¿Qué sigue entonces ahora que muchos están hablando de un posible referendo para revocar esta sentencia? Que yo no soy abogada, entonces no sé los mecanismos legales, pero sí sé que esto es una decisión que no se puede reversar, es decir, ya es una ley, hace parte de los derechos fundamentales. Ahora lo que sigue es un trabajo de información y de pedagogía para que la gente entienda la importancia. Es que yo creo que mucha gente entendió que era obligatorio abortar y que tocárselo a las 24 semanas. No, aquí estamos tratando de proteger mujeres y niñas que necesitan nuestro apoyo. Entonces sigue educación, sigue prevención para no tener que llegar al aborto y sigue un trabajo muy importante de implementación en los sistemas de salud para que el derecho sea garantizado realmente. Muchísimas gracias entonces por su tiempo, doctora. Que tenga una muy buena jornada y a ustedes también. Gracias por acompañarnos hoy, queriendo entender mucho más sobre el aborto. ¿Por qué? Porque resulta que la Corte Constitucional mandó esta sentencia C-055-22 de 2022 que despenaliza el aborto en nuestro país. Implicaciones, hay muchos comentarios también, por supuesto, maneras de pensar como los colores, para los gustos, pero nosotros hoy nos queríamos centrar justamente en el punto de vista de la salud. Gracias por acompañarnos.